Hola amigos, buenos días. Hoy está con Fernando Olivera, un gran amigo y una de las personalidades en el mundo turístico que desde hace años ha desarrollado estrategias para la comunicación y desarrollo de los destinos locales, sobre todo de los destinos de México, teniendo en cuenta que con un larguísimo currículum desde los años 90, en los que yo le conocí en España como director de la Oficina de Turismo de México en España, hasta ser subsecretario de Turismo de los Estados Unidos mexicanos, pasando por Guanajuato y ahora en Tamaulipas, en los que es secretario de Turismo. Fernando, buenos días, ¿cómo te encuentras? José Carlos, qué gusto saludarte y un gusto saludar a todos los que nos están escuchando. Muy contento de estar esta mañana contigo. Saludos a ese bello y hermano país, Cuba, donde te encuentras. Y bueno, pues nosotros aquí en México haciendo lo que corresponde para poder atender y atajar esta pandemia que ha frenado completamente al mundo. Lo más importante, Fernando, es que hoy tenemos una oportunidad y es de conversar sobre cuáles son las estrategias para potenciar el turismo local. Ese turismo que durante estos meses va a salvar parte de las estructuras de los diferentes estados o países. Tú eres un experto, dime. Pues mira, déjame decirte primero en el escenario de país lo que compone en lo local las micro y pequeñas empresas. Este es un país con algunos organismos dicen 93%, otros dicen 85%, pero vamos a redondear a que el 90% de las empresas en este país, en México, son micro y pequeñas. ¿Qué quiero decir con ello? Que rondan entre los 10 y los 20 empleos promedio y probablemente un poco menos en la gran mayoría de todo el tejido empresarial que tenemos en el país. Esto nos lleva en lo local a tener un trabajo muy importante, el tejido que estamos haciendo durante esta contingencia. ¿Qué duda cabe? Que el turismo es el gran perdedor en esta contingencia del COVID-19. Somos el sector más golpeado, somos el sector, ya se ha dicho, que más va a perder empleos, que más está perdiendo unidades económicas y hoy es difícil decir cuántos exactamente empleos ya se han perdido en nuestro país y también, bueno, pues tratando de que esto se atenúe y que logren llegar al final de toda esta pandemia, pues el mayor número de empresas o micro empresas y pequeñas empresas en nuestro país. Y en ello, pues atender estos asuntos que hoy ocupan claramente a los destinos en lo local. Lo primero, pues una movilidad cero, que ya todos estamos viviendo desde hace varias semanas, que con ello estamos viendo el cierre de hoteles, estamos viendo el cierre de todos los establecimientos turísticos, a excepción de la distribución de alimentos y bebidas preparadas en recogida o servicio a domicilio, y que esto ha mantenido a estos negocios relativamente a flote. ¿Qué estamos haciendo desde los estados? Pues estamos trabajando ya desde hace varias semanas en un proceso de varias etapas. Una de ellas fue primero pues ese reconocimiento, como lo hizo nuestro gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, de prontamente decidir que esta pandemia era una realidad. Hoy pareciera una obviedad decirlo de esta manera, pero el 16 de marzo en México fue el estado de Tamaulipas el primero en cerrar las playas públicas de todo el estado. No había ninguna playa en el país sido cerrada y Tamaulipas el 16 de marzo toma la decisión de cerrar sus playas, de anticipar el cierre de escuelas, de tomar esto pues como una situación que iba a considerarse muy seria en el estado de Tamaulipas y estos diferentes esfuerzos que el gobernador nos fue apoyando hoy permiten que Tamaulipas sea uno de los estados con menos contagio y con una curva muy plana. Pero sí, por el otro lado, el haber cerrado temprano implica que algunos de nuestros negocios turísticos pues están sufriendo de manera importante. De ahí el que hoy estemos pues ya trabajando con ellos, con algunos apoyos económicos, con algunos esfuerzos que durante esta actividad se dan en una ventana de oportunidad. ¿Qué me refiero con ello? Pues a la profesionalización, a la capacitación. Y esto es durante. Y luego ya
de cara hacia lo que mucha gente está llamando en el mundo la nueva realidad. Pues, Carlos, ¿dónde iremos con esta nueva realidad una vez que se empiece a ver la luz al final del túnel y vayamos viendo los tiempos? Hay quien habla del mes de junio, hay quien habla hasta el mes de julio, o quien dice que incluso agosto serán los tiempos en donde ya empecemos a tener cierta movilidad. Si es el mes de junio, pues tenemos todavía todo el mes de mayo para prepararnos en esta gradualidad de la recuperación en la que estaremos viviendo, y con ello un plan de reapertura. Hoy estamos en esta visión, en este enfoque. Ya los destinos en lo local hemos pasado del quédate en casa a pronto nos veremos y nos abrazaremos juntos y te estaremos recibiendo en tu destino turístico favorito. Hoy una pregunta, estamos ya Fernando. Dime. Perdona. Lo que me estás comentando evidentemente es un pasado y la base para el presente, pero yo entiendo que hay algo que podíamos hacer durante este tiempo y que el tiempo que nos queda también deberíamos aprovechar. ¿Qué piensas tú de la formación, como me decías antes, pero también no solamente de la formación de esas microempresas, sino de esas comunidades indígenas que hay en diferentes estados, y no solamente hablando de Tamaulipas, estamos hablando de México en general, pero también de los diferentes países de Iberoamérica, que tienen comunidades indígenas importantes y que podrían ser tiempos de aprovechar para esa formación? ¿Cómo lo veríais vosotros? ¿Y tenéis implementada alguna estrategia para ponerlo en marcha? Déjame decirte cómo lo estamos interpretando justo en esta nueva realidad. En efecto, José Carlos, estamos viendo una ventana de oportunidad, como bien decías, para la capacitación y para la profesionalización, pero no la misma que veníamos trabajando hasta hace 3 meses o 2 meses. Estamos viendo que hoy hay una sensibilidad distinta hacia lo sostenible, hacia lo original, hacia lo propio, y me parece muy oportuno lo que dices de las comunidades indígenas latinoamericanas. Ellas son las que también, así como las micro y pequeñas empresas, las tenemos que poner en el eje central de nuestra recuperación. Ahí estamos trabajando en diversos de profesionales, pero también de valor de la distribución turística en diferentes sentidos. Uno de ellos en la proveeduría. Estamos viendo que muchos de los negocios turísticos en los destinos turísticos principales de los estados, si hacíamos un análisis de del porcentaje de insumos que se adquirían, no llegaban al 15% de proveeduría local. Esto hoy, en una nueva realidad, como la estamos viendo desde lo local hacia lo regional y hacia lo nacional y después a lo internacional, está creando una corriente de localismo ante un mundo que era global. Hoy estamos volteando hacia lo local y estamos queriendo desarrollar en comunidades pequeñas esos proveedores que serán el mayor número de nuestros proveedores. Estamos trabajando con los establecimientos turísticos para que el porcentaje de proveeduría en cada uno de los destinos turísticos de Tamaulipas supere, si es posible, el 50% de esta proveeduría, y capacitando desde la cadena de valor del suministro. Y por el otro lado, sí, estamos trabajando un programa que se denominará Conoce Tamaulipas, para que el mayor número de destinos y de municipios estén integrados en rutas turísticas, que el primer día que podamos salir estemos listos para poderlos llevar primero a las y los tamaulipecos moviéndose por el estado, porque la movilidad será un tema fundamental. La movilidad carretera, el turismo carretero será el primero que se reactivará, los autobuses de autotransporte o autocares de autotransporte público, y ya más adelante, en algunos meses, la movilidad aérea. Ahí estamos trabajando también para que estas rutas turísticas lleguen y toquen el mayor número de puntos de comunidades, y que estamos coordinándonos con ellos a través ya de cursos en este momento para convertirlos en verdaderos destinos turísticos, y ese peso que se va a distribuir caiga en el mayor número de municipios y sea más rápida la recuperación al tiempo. Estamos viendo un mundo en el cual seremos entonces un turismo mucho más sostenible, pero más solidario, sin duda. Esa será una de las palabras más importantes que veremos en el arranque del segundo semestre del 2020, si ya empezamos a tener movilidad, en la búsqueda de valores únicos, eso como uno de los temas fundamentales para diferenciarse
y ya no solamente por lujo, y ya no solamente por la infraestructura instalada en términos de hospedaje, sino también en el valor único que podremos nosotros demostrar. Y algo que es muy importante que estamos evaluando es gente hablándole a gente. Ese uno a uno que estará en un servicio personalizado, en una atención local que está buscando hoy el nuevo turista post-COVID. Y una cosita que es también fundamental, ¿no? Estamos hablando de todo lo que va a ser el post-COVID, de cómo estas comunidades pueden entrar en el sector turístico, porque no estaban dentro de él, pero no hay dinero. Hay 3 meses o 2 meses y pico que van a ser al menos de falta de ingresos. Y aparte hay una tramitología de licencias de sanidad. ¿Cómo se está preparando desde el punto de vista legal y desde el punto de vista social apoyos para que se puedan abrir estos negocios con más facilidades de las que había hasta ahora? Aquí hay 2 temas, como bien lo planteas. Uno es el sanitario o higiénico y el otro es el normativo para la apertura de negocios. Afortunadamente, lo que estamos haciendo nosotros ya desde este momento son esos diagnósticos en donde junto con las diferentes autoridades de la Secretaría de Salud estamos revisando estos lugares y generando buenas prácticas para que en el momento en el que podamos nosotros ya salir adelante, ellos ya estén listos con estas buenas prácticas sanitarias. Estamos hablando también de los tiempos de la reapertura en las capacidades de carga que serán permitidas. Hoy todavía en México no se emiten los protocolos de capacidades de carga en los espacios públicos. Como entiendo, en España ya se están publicando para las próximas aperturas. Nosotros vamos unas semanas atrás todavía en el proceso de la reapertura de Europa y estaremos atentos a que nos digan, por ejemplo, en Playa Miramar, en Ciudad Madero, en el sur de Tamaulipas, pues tenemos una playa, tú la conoces, que tiene Semana Santa, por ejemplo, que la perdimos en este 2020, pero días. ¿Qué va a volver a suceder en el futuro para la capacidad de carga de estos destinos? ¿Tendremos que recibir solo a 50,000? ¿Tendremos que recibir 10,000? ¿O tendremos que recibir 150,000? Esas nuevas capacidades de carga nos van a permitir ser respetuosos de las normas y entonces sí modelar. ¿Qué va a suceder? Bueno, pues lo estamos viendo en muchas estadísticas globales, José Carlos. En efecto, la gente, el 74% de la gente dice: yo quiero salir de inmediato a otro destino. ¿Por qué? Porque llevamos muchas semanas recluidos. Pero, bien es cierto, va a hacer falta el recurso económico. Por eso, entendemos claramente que las distancias que se recorrerán en estos primeros meses post-COVID serán distancias cortas, serán destinos relativamente económicos y habrá otra línea por arriba que será la de lujo, que esa será inelástica a precio y que tendrá capacidad de gasto. Pero también hay que decir otra cosa, José Carlos, ¿no? Económicos están siendo. Vemos cómo también hay sectores que inclusive están logrando ventas por encima de su pronóstico del 2020, 150, 200 y 300%. Me refiero a sectores como la salud, como el retail y algunos otros que están teniendo una ventaja ante este fenómeno de la pandemia y que habrá que atender también en esos mercados, en esos nichos, para generar una demanda que se pueda mover. En este mismo sentido, nosotros pues estamos, como te digo, diagnosticando en estas rutas cuáles van a ser los prestadores de servicios y crear esos prestadores de servicios en aquellos destinos donde no se da de manera formal el turismo, para que primero de manera sanitaria estén listos a través de buenas prácticas en las próximas 6 semanas y por otro lado en la apertura rápida de empresas. Pero también estamos evaluando cómo algunas empresas tendrán que cerrar inevitablemente y que cierren pronto para que luego los mismos de inmediato generar empleo, porque el empresario seguirá generando empresa post-COVID, porque esa es su naturaleza, y habrá que apoyarlo para que rápidamente pueda generar esas plazas laborales que se vayan a perder. Eso es importante, Fernando, pero yo también hay algo que viví hace muchos años. Tuvimos
el A1N1, vimos que México respondió de una forma increíble. A mí me sorprendió que con los temas de las manos y ese miedo que había de tocar las cosas, se cambió el concepto. Empezaron a cambiar todos los grifos de todos los baños de los aeropuertos, de los restaurantes, y los ponían con célula electrónica, que esa célula que te hacía que el agua te saliese. Los jabones, exactamente igual. Los secamanos, las puertas se abrían con los codos o se abrían eléctricamente. Eso se fue dejando con el tiempo. Unos se estropearon, otros se cambiaron, y eso no se ha vuelto a poner en marcha. ¿Vosotros creéis que este es para hacer esto y para apoyar ese cambio de tecnología, por ejemplo, en el agua, en la limpieza de manos? La tecnología es otro jugador muy importante en esta pandemia. Desde la comunicación, como lo estamos haciendo el día de hoy, a lo mejor sin la pandemia difícilmente estaríamos haciendo esta suerte de videoconferencias, de cursos, de conversatorios que hoy estamos obligados a hacer por la distancia a la que estamos hoy determinados. Pero también en nuevos modelos de convivencia que seguramente la tecnología estará haciendo de manera rápida. Yo te diría que en México, José Carlos, hay muchos lugares que se siguen manteniendo con estas celdas, como dices, para que el agua salga en automático, pero yo sí creo que los protocolos de higiene sanitaria se van a poner más estrictos en este nuevo escenario post-COVID. Y ahí, por ejemplo, yo creo que la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Salud, como bien decías, en el H1N1 hace 10, 11 años, pues creó una certificación que se llamó Punto Limpio en aquella época, y hoy deberá de generarse en los nuevos protocolos de este Punto Limpio, que hablará de requisitos de infraestructura mínima, y con ello me refiero también a equipamiento en aquellos espacios turísticos, los baños de los paradores turísticos, de las estaciones de gasolina, de los hoteles, de los restaurantes. Estos son un tema crítico que antes y después del COVID serán uno de los asuntos delicados a atender en materia de higiene, pero también en el contacto persona a persona en cualquier punto de interacción en el turismo entre un prestador de servicio y entre un turista. Sí, definitivamente en el tema del agua, pero también en el tema de cualquier contacto, porque estamos hablando de menús en los restaurantes, estamos hablando de aprovechar la tecnología, como ya empezaba a vislumbrarse, por ejemplo, en algunos aeropuertos, la ausencia de un camarero directamente entregándote la carta y tú atendiendo o bien en un iPad o a través de un código QR con tu teléfono, como ya lo podías hacer en aeropuertos como Houston hace algunos pocos meses. Yo creo que sí, la tecnología nos va a empezar a ayudar a poder revisar menús antes de llegar a un restaurante, hacer un pedido directo, y bueno, pues estaremos viendo otro tipo de oficios nuevos o de trabajos nuevos en la hostelería en general en los próximos meses, y claramente tendremos en los próximos meses, me refiero probablemente finales del 20 y todo el 21, pues una obsesión clara de la demanda por mantenerse en espacios que nos garanticen las buenas prácticas de higiene. Por ello, en este momento estamos viendo pues una suerte de boom, si me lo permites decir así, de procedimientos de higiene sanitaria en las ciudades, en los estados o provincias, en los países. Y yo creo que lo que tenemos que hacer, bueno, pues es entender que en el caso, por ejemplo, de México, la Federación emitirá los nuevos protocolos, emitirá las nuevas normas, y nosotros tendremos que trabajar a través de buenas prácticas en todos y cada uno de los espacios. Sí será mucho más beneficiado aquel destino que logre primero desarrollar las buenas prácticas de una manera segura, sanitaria, higiénica, pero que también lo logre compartir como un generador de espacios seguros en materia de salud y de sanidad. Nos quedan 10 minutos de entrevista, de este coloquio que vamos a mantener, que estamos manteniendo. Y hay un punto clave. Estamos hablando de pasado, de presente y del futuro más cercano. Pero tenemos también una estrategia que es la estrategia económica.
esa que va a hacer que los destinos locales se puedan pelear entre ellos mismos por conseguir más turismo cercano. Y esa estrategia puede ser el precio, siendo un peligro evidente. ¿Cómo consideras tú que el precio puede influir directamente en la consecución de que de un estado a otro, de una región a otra, los turistas puedan moverse? ¿El precio puede ser un elemento condicionante? Mira, el precio siempre será una de las tentaciones que tienes como empresario para tratar de atraer a un mercado que no necesariamente incluso sea tu mercado objetivo natural. Yo lo estoy platicando mucho con los empresarios aquí en Tamaulipas. No debe de ser el precio la que busquemos después del COVID, y yo creo que ni en adelante deberá ser el precio el motivador para generar demanda. Si nosotros bajamos los precios, nos vamos a tardar todavía más años en recuperar la economía local si nos vamos orientados a precio. Creo que los precios antes del COVID en destinos emergentes como el nuestro, en destinos como Latinoamérica en lo general, sin hablar del lujo, que eso tiene otro tipo de atención, los precios eran razonablemente buenos en Latinoamérica, en México y particularmente en Tamaulipas. Sí creo yo que tenemos que empezar a buscar una colaboración competitiva. Veníamos trabajando en una competencia punto a punto en el caso del turismo regional. Creo yo que es momento para empezar a generar esas sinergias que le den valor añadido a la vacación de cualquier grupo de interés. Y en este sentido, darle valor implica estáticos en un solo destino, en distribuir la riqueza a través de la suma de experiencias de valor en la relación calidad-precio correcta. Yo no estaría nunca de acuerdo en que hacer descuentos y rebajas vaya a ser la manera de recuperar. Te voy a dar un ejemplo. Como bien lo decías hace rato, aunque a mí me regalaras una vacación en un destino de lujo y yo no tengo en este momento recurso, de todos modos tendré que hacer algún gasto del cual no seré capaz de sufragar. De tal suerte que si yo me puedo mover, me podré mover en mi capacidad de gasto, pero en este sentido el establecimiento que juegue a guerra de precios también va a perder, porque sus márgenes se van a cortar, y en este momento lo que necesitas no es el día a día para subsistir, sino empezar a generar otra vez una masa crítica económica de riqueza, lo que estás dejando de pagar incluso en este momento durante la época del COVID. Están muchos negocios generando adeudos o de renta o de algunos impuestos o incluso con proveeduría para después, en la promesa de una recuperación, ir cubriendo sus gastos. Este es el día a día de un empresario pequeño y ahorita está haciendo esas negociaciones. Es cierto que a muchos empresarios locales hoy ya les disminuyeron al 50% la renta del local o completa por los próximos 2 meses, pero en el tercer mes hay que pagar el 100% de esa renta. Ese gasto se va a ir acumulando con los demás gastos que puedan irse quedando en este momento, o los créditos que están tomando con los gobiernos a tasas preferenciales, pero que en 3 o en 6 meses habrá que empezar a pagar. Eso no se va a quedar en un limbo, se tendrá que pagar en los créditos, y guerras de precios lo único que va a permitir es acortar márgenes, porque los costos seguirán siendo los mismos, a menos de que estemos haciendo de cualquier manera como lo queremos trabajar ahora, procesos. Pero de cualquier manera habrá un costo de operación y habrá un margen de utilidad, que ese es el que hay que tratar de conservar. Tamaulipas es un estado para muchas personas fuera de México desconocido. Sin embargo, es un estado con unas playas espectaculares, donde la gastronomía tiene un valor potencial, sobre todo en productos del mar, también muy importante. Y creo que tú eres un experto precisamente en la potenciación de destinos desde el punto de vista gastronómico. Desde que la Academia Iberoamericana fue una de las que inició por una presentación tuya, precisamente a Guanajuato, el estado en el que tú eras secretario de Turismo anteriormente, y presentaste la candidatura para que fuera capital iberoamericana de la gastronomía.
Tus logros fueron espectaculares y el camino de Guanajuato como un destino presentado gastronómicamente fue increíble. Digamos que Tamaulipas podría seguir este mismo camino. ¿Cómo has preparado o has presentado que dentro de esas rutas de las que hablábamos, y nos quedan 5 minutos, dentro de esas rutas podríamos o pudiésemos valorar que la gastronomía de vuestro estado tenga que otras personas que no pensaban en Tamaulipas para ir a comer o disfrutar puedan hacerlo? ¿Qué rutas has creado? Fíjate, hemos creado varias. Somos el estado, como bien dices, menos de los estados menos conocidos a nivel internacional, pero somos el estado más al noreste de México. En la esquina, si vemos el mapa, a la derecha, abajo de Texas, en el Golfo de México. Esa esquina que hace la frontera de nuestro país con Texas, Estados Unidos, y 400 kilómetros de litoral, como bien dices, con playas paradisiacas, que bien merece la pena darles un vistazo, pero también con una gastronomía muy importante. Desde la gastronomía de la cacería, del turismo cinegético que tenemos en el norte del estado, la carne, el producto de carne, las carnes asadas son muy importantes, pero también tenemos una cocina del maíz en el centro y una cocina del pescado y el marisco muy, muy, muy particular en esta zona, sin dejar también nuestra cocina prehispánica, que es la cocina huasteca de la Huasteca Tamaulipeca. Toda esta gastronomía pues, nos ha permitido hacer ya varias rutas, pero no solo la gastronomía, sino también tenemos 2 denominaciones de origen, José Carlos, el tequila y el mezcal. Entonces ya estamos trabajando la ruta del tequila, estamos trabajando la ruta del mezcal, estamos trabajando también en un tema muy importante del que no hemos hablado hoy, que son los objetivos del desarrollo sostenible, donde nosotros al 2030 ya estamos trabajando con algunas de esas premisas, no solamente de empleo, de hambre cero, sino también de la acuacultura, que será la alimentación del futuro solidaria y el aprovechamiento de nuestros mares o de nuestras costas. Ahí también estamos ya haciendo la ruta del ostión, el camarón y la jaiba, que esa es una ruta maravillosa que nos permite ver destinos turísticos espectaculares, las granjas de camarón, las granjas ostrícolas que también tenemos en el litoral de Tamaulipas, y el camarón, que es uno de los más deliciosos y más ricos que tenemos en la Laguna Madre. Este tipo de gastronomía, como también la de la gastronomía huasteca, que tenemos también ahí una gastronomía muy particular, ruta del sur hacia el sur-suroeste del estado de Tamaulipas, donde la combinamos con el tequila y con el mezcal, y bueno, pues también en el caso particular del centro, donde la cocina del maíz, sus guisos, nos hacen otras de las rutas del altiplano tamaulipeco también muy importantes hacia las zonas también de la reserva de la biosfera del cielo en áreas de naturaleza y nuestro pueblo mágico de Tula, donde ya estamos trabajando también la gastronomía. Sin duda es, junto con la cocina urbana en las diferentes ciudades, pues un estado con una riqueza innumerable en la gastronomía de Tamaulipas y que la vamos a potenciar, como bien decías, a niveles internacionales en los próximos años. Fernando, hay algo que no puedo dejar de mencionar antes de despedirnos en este minuto que nos queda ya. Es muy importante valorar a una persona por sus conocimientos y su agresividad de expansión y de expresión de las virtudes de un destino. Tú has sido de los pocos secretarios de y de los pocos ministros de turismo del mundo que ha sido galardonado prácticamente en un año por la OMT con 2 premios. Uno por secretario de Turismo, porque en Guanajuato hiciste una labor espectacular, convirtiéndolo en un lugar muy visitado y muy conocido, y tus normas y reglas fueron adaptadas por la OMT. Y el otro, que fue personalmente por tu labor, ya no será como Estado o como institución, sino como labor por la propia OMT. Eso es importante. Al mismo tiempo, nuestro Grupo Excelencias, te concedió un premio a tu trayectoria profesional. Para nosotros es un orgullo poder contar con personas como tú y, de verdad, esa es la forma y la base de esta despedida, de este conversatorio que hemos mantenido. Nos quedan muchas cosas en el tintero. Estoy seguro que me encantaría poderte tener de nuevo con nosotros y estoy también seguro que podremos puntualizar ya lo que va a ser el futuro, porque al final el tema que nos tocaba hoy era de cómo los destinos locales.
Creo que lo que hemos hablado está perfectamente definido, pero hay muchos pequeños detalles que espero que puedas hacer. Así que ya con estos 2 segundos que nos quedan, te digo muchísimas gracias por tu presencia con nosotros. Siempre tendrás nuestro corazón abierto y espero poder viajar a Tamaulipas próximamente, porque tendremos que ir al Tianguis Turístico de México y de ahí saltaremos antes, porque después te esperamos en el Seminario Gastronómico Excelencias que realizaremos en Cuba este próximo año, en el mes de septiembre. Así que un abrazo fortísimo y muchísimas gracias por tu presencia, Fernando. A ti gracias, José Carlos. Siempre ustedes muy amables con un servidor en el grupo Excelencias. Y como bien dices, nos queda todavía una estrategia de promoción por contar, que esa es la que se nos quedó pendiente para una próxima oportunidad. ¿Cómo vamos a salir los destinos en la promoción una vez que termine esta época del COVID? Seguramente nos veremos, como bien dices, post tianguis a finales del mes de septiembre, por allá contigo. Aquí estarás recorriendo estas maravillosas playas y estos grandes destinos de Tamaulipas, como le hemos nombrado, la sorpresa de México. Muchas gracias.